pastor debe ser alguien que conozca. Si viene un hermano y le dice, pastor, quiero saber qué es el Islam, explíqueme. Yo veo en la televisión que el Islam se está apoderando de todo el mundo. Y como en el Islam, mientras más hijos haya, es mejor. Demográficamente, el 2030 en el mundo va a haber más musulmanes que cristianos, aunque no lo crean. Porque en Europa no quieren tener ni un hijo. Y el musulmán, como tiene hasta 4 esposas, tiene 10, 15, 20, 30, 40 hijos. Y demográficamente el 2030 está comprobado que el Islam va a gobernar el mundo en cuanto a cantidad. Entonces miren, si viene una persona y dice, ¿qué es el Islam? Explíqueme qué es eso de la filosofía de Buda. Explíqueme qué es el alfabeto hebreo, qué es el alfabeto griego, el arameo. Cuéntame, pastor, algo de la historia de los mártires, yo qué sé. El pastor debe ser una persona informada, que sepa explicar la pregunta que la gente tiene que saber. Entonces ya las escrituras, antes de que hayan los seminarios de teología, los institutos bíblicos, ya nos está diciendo que los pastores, para apacentar con el corazón, también tienen que tener conocimiento e inteligencia. Porque no es lo mismo, aunque usted no lo crea, el conocimiento y la inteligencia. Por ejemplo, uno es el sabio, otro es el prudente y otro es el inteligente. Siempre el sabio va a actuar para bien. El prudente va a actuar para bien. Pero el inteligente, ese puede ser un diablo como puede ser un ángel. Puede destruir como puede construir. Entonces mucha gente hasta mata con bombas porque la inteligencia la usan mal. Otros usan para bien su inteligencia. Entonces, un pastor en Jeremías, capítulo 3, verso 15, nos dice el Eterno que debe ser con ciencia y conocimiento. Les cuento algo. Históricamente, en la historia de Europa y yo creo que de la humanidad, les voy a dar un dato interesante. El primer colegio oficial de pastores, se creó en Inglaterra. En la vieja Europa. ¿Y cuál fue el hombre que Dios usó para crear el famoso colegio de pastores? Al que se le conoce como el príncipe de los predicadores, Spurgeon. Spurgeon dijo, no, aquí están mal los pastores porque viene la gente, no saben explicar. Entonces, como en ese tiempo no había televisión, no había internet, no había Facebook, no había redes sociales, él decía, todo pastor que aquí viene a estudiar tiene que tener en su mano derecha la Biblia, pero en su mano izquierda el diario. Pues aunque usted no lo crea, todos los días los que estudiaban para ser pastores en el colegio de Spurgeon, leían la Biblia todos los días, oraban todos los días porque era internado, pero también tenían que leer el diario, las revistas, las noticias de la época, cosa que si alguien venía, el pastor estaba pendiente y sabía de lo que está sucediendo en Inglaterra y en el mundo de acuerdo a la información que había en la época. Es más, él incluso llegó a decir un dicho que es muy famoso, ¿no? Él tiene muchos dichos buenos, pero seguramente el más famoso es este. Él les decía a sus estudiantes, incluso antes de graduarlos, les decía, verán, mientras puedan evitar ser pastores, evítenlo. ¿Qué tal? Mientras puedas evitar ser pastor, evítalo, porque esto no es como ser un médico, un ingeniero. Él decía, mejor hazte rey, porque en ese tiempo no habían presidentes, habían reyes. Mejor hazte un rey, o hazte un albañil, hazte un carpintero, hazte un abogado, pero mientras puedas evitar ser pastor, evítalo. ¿Pero por qué les decía esto? No tanto porque él esté en contra del pastorado, sino que quería que la persona reflexione de lo serio que es ser un pastor, porque va a ser un guardián de almas. Como dice el libro de Hebreos, cuando venga el príncipe de los pastores, él va a pedir cuentas a cada pastor por las almas que le ha encomendado. A veces uno no le para mucho asunto a esos textos bíblicos, pero algún rato se van a cumplir. Cada pastor tiene que rendir cuentas de las almas que el Eterno le ha encomendado, ¿no? Sigo avanzando. En el punto 3 dice, en el Brit Hadashah o pacto renovado, conocido como Nuevo Testamento, se menciona 29 veces
En los textos bíblicos la palabra pastor, pero en la mayoría tienen que ver con Yeshua o Jesús. Por ejemplo, él dijo, yo soy el buen pastor y doy mi vida por mis ovejas en Juan 10, versículo 11. Miren lo que dice, yo soy el buen pastor y doy mi vida por mis ovejas. En ese tiempo, en el contexto histórico del siglo I, cuando un pastor cuidaba el rebaño, tenía que meter a veces en los montes, en las cuevas a las ovejas, y él tenía que dormir con una barra, un cayado, porque en ese tiempo no había revólveres, no había escopetas, no había nada, para evitar que los ladrones les roben las ovejas y que el lobo hambriento devore las ovejas. Ponía en riesgo su vida. Y él está diciendo que así como él es un pastor que da su vida y dio su vida por las ovejas, de igual manera un pastor, si es necesario, tiene que dar la vida por las ovejas. Porque a Pedro le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Qué dijo Pedro? Sí, te amo. Le volvió a preguntar, Pedro, ¿me amas? Churros, y Pedro era enojón. Ya te dije que sí. Y otra vez, Pedro, ¿me amas? Sí, yo no sé, algo así me imagino, porque a veces las versiones no traducen el énfasis de la palabra, ¿no? ¿Y qué le dice Yeshua? Bueno, si me amas, pastorea mis ovejas. ¿Qué tal? Entonces, ¿cómo me vas a demostrar, Pedro, que tú me amas pastoreando mis ovejas? ¿Y saben por qué le dice esto? Si hablamos de una buena hermenéutica, interpretación de la Biblia, es porque quizás Pedro, Yeshua o Jesús sabía que Pedro de pronto no lo iba a querer aceptar. Entonces le confronta y le dice, a ver, si tú me amas, obedéceme y apacienta mis ovejas. Ahora, el rabino Saulo de Tarso o apóstol Pablo, también en muchos textos, explica sobre los obispos, presbíteros y aún sobre los diáconos, y dice que ellos tienen responsabilidades, pero también tienen derechos, responsabilidades y derechos. Por ejemplo, en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 hasta el 9, que es el típico texto que le mandan a hacer al pastor que se va a ordenar en cualquier lugar. Generalmente le mandan a hacer una tesis. Le mandan a hacer una tesis de estos versículos. ¿Por qué? Porque dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ahora, ¿qué es un obispo? En el griego, obispo, episcopos en el griego, quiere decir guardián de almas. Hoy se traduce en las Biblias modernas como supervisor, superintendente, pero en el griego antiguo, porque habían 7 tipos de griegos, en el griego antiguo, episcopos era guardián de almas. Tremendo. Entonces dice, si alguno anhela obispado, porque hay gente que anhela el obispado, o sea, dice, no, qué chévere. Dice, veo que ese pastor le va bien, quiero ser pastor. O dice, no, mi mamá quiere que yo sea pastor. O mi papá dice, me gustaría que seas pastor. No, el pastorado tiene que ser una vocación, pero también, en cierta forma, aunque muchos no reconocen esto, es una profesión. Es las dos cosas a la vez, porque hay gente que dice, es una vocación, no es una profesión. No, ya lo vamos a ver. Es vocación, pero es profesión también. Porque aún la Biblia dice, el obrero es digno de su salario. Y dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Cuando usted lleva al buey a trabajar y quiere comer, Dios le prohíbe que le ponga bozal porque tiene que alimentarlo. Entonces el rabino Saulo de Tarso dice, no, los requisitos para el obispo: ser marido de una sola mujer. Yo creo que aquí el pastor Francisco no tiene más que una y eso ya está confirmado. No dado al vino, yo no le he visto borracho y creo que tampoco ustedes, ¿no es cierto? No pendenciero, no anda por ahí haciendo problemas, no es iracundo, no es mal genio, al contrario, le veo que es un hermano bien alegre porque a pesar de que tiene 58 años, se le ve joven, eso es por la alegría. Sabe cuidar de su hogar, y la palabra dice, no, que una persona que cuida su hogar puede cuidar la iglesia de Dios. Entonces el pastor cumple esos requisitos que dice Pablo en Primera de Timoteo 3, del 1 al 9. También en Hechos capítulo 20, versos 28, el rabino Saulo de Tarso, o apóstol Pablo, dice, tengan cuidado de las ovejas que Yeshua o Jesús con su Espíritu Santo ha puesto bajo su cargo. Vean lo que es, las cuales compró a precio de ¿qué? De sangre. Recién pasó Pascua, por ejemplo, Pesa.
Y nosotros quisimos celebrar Pesaj al estilo de la era de Moisés. Y nos fuimos por la Tacunga, por adentro, con unos hermanos y hermanas de una congregación muy amada acá en Quito, y compramos un cordero en $100. Tanto pelear nos bajaron a $100. Pudimos comprarle con dinero, pero el problema es que las almas que el pastor tiene bajo su cargo son compradas a precio de sangre. Y eso no hay precio que lo pueda pagar, porque la misma Biblia dice que sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de los pecados. Mucha gente a veces desconoce ciertas cosas. Por ejemplo, cuando usted ve a un judío orar en dirección a Jerusalén, usted puede decir, ¿y ese judío por qué ora en dirección a Jerusalén si da lo mismo orar frente a Ambato, frente a la Tacunga o frente al Panecillo? ¿Por qué? Es porque la misma palabra de Dios dice, cuando se construyó el templo de Salomón, dice que Salomón oró y profetizó: cuando tu pueblo esté en todas las naciones de la tierra y hayan pecado, dice, dirigirán su mirada a Jerusalén y orarán. Y por la sangre que en el altar del templo se esté sacrificando todos los días por el pecado de la humanidad, al mezclarse con los carbones, por esa sangre tú les perdonarás. ¿Por qué cree que Daniel, aunque estaba en Babilonia, oraba todos los días, 3 veces al día en dirección a Jerusalén? Porque él sabía ese versículo, de que hay que orar para allá, porque ahí estaba la sangre que era derramada de los sacrificios para perdón de los pecados. Y ahora que ya no hay templo, porque fue destruido el año 70, lastimosamente después de Cristo, por la 10ª legión romana, bajo el gobierno de Tito, ya no hay templo. Pero los que creemos en Yeshua o en Jesús, ¿dónde murió Yeshua o Jesús? En Jerusalén. Y ese es el sacrificio, porque la sangre, aunque muchos desconozcan, hay gente que piensa que la sangre de Yeshua o de Jesús le cubre del diablo o le protege del diablo. Eso es una mala interpretación. Si usted lee el libro de Romanos y otros textos, dice que la sangre del Mesías nos cubre y nos guarda de la ira de Dios, porque Dios es 3 veces santo y no soporta el pecado. Entonces, al uno clamar y pedir perdón en la sangre de Yeshua el Mesías, la ira de Dios se calma, porque hay un sacrificio de sangre que fue pagado. Por eso dice, ustedes fueron comprados a precio de sangre. Sigo avanzando. También la Biblia dice en Hebreos 13:17, algo que de pronto a muchos no les gusta, ¿no? Obedeced a vuestros pastores. Qué duro que es para algunas personas. A veces el pastor, sí, los pastores no son o no somos santos tampoco, porque a veces podemos enojarnos, podemos cometer errores, pero digamos, la palabra dice que el pastor debe seguir avanzando. 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta, pero dice que la grey debe obedecer a vuestros pastores, por la sencilla razón que ellos dedican tiempo. A veces la gente va a la iglesia y piensa que es fácil pararse al frente, dar un sermón, abrir la Biblia, citar los textos bíblicos, y piensan que es fácil. No es así en realidad. Yo he sido pastor ya muchos años, bueno, no tantos años, pero desde el 2002, pastor ordenado por la gracia de Dios. Entonces, puedo decirles, yo no soy un buen pastor, pero hay pastores mucho mejores que yo, pero yo les puedo decir que un pastor, hasta para elaborar un sermón, tiene que sacar bastante tiempo, tiene que concentrarse, tiene que invertir en libros. El día de hoy en la internet es gasto. Ahora, según la ley, aún es en estudios, es en materias. Tiene que visitar a los enfermos, tiene que bautizar, celebrar lo que se llama la cena, otros le llaman la Eucaristía. Entonces, el trabajo de un pastor es fuerte también. Entonces, sí es bueno valorar lo que hacen los pastores, ¿no? Entonces, las ovejas deben ser obedientes a los pastores, porque hay demasiados textos bíblicos donde pide el Eterno eso, sujeción. Ahora, también en 43 versículos se menciona que Elohim directamente es pastor sobre su pueblo. Voy a correr rapidito por el honor al tiempo. Les voy a citar algunos ministros de Dios en las Escrituras. La palabra ministro, si usted no lo sabía, tiene que ver con un enviado demasiado especial. Por eso aún en los certificados religiosos o carnet pastorales, aún el Estado pone ministro de Dios. Aunque no sea un ministro de defensa, ministro
de medicina, le pone como ministro porque es una autoridad. Porque el Estado ecuatoriano dice Dios, patria y libertad, ¿no es cierto? Entonces, en las escrituras, por ejemplo, Melquisedec, él fue un gran ministro del Eterno, el rey de Salem. Ahora, Melquisedec no es un nombre, es un título que quiere decir en hebreo rey de Shalom, rey de paz. Era el que sacó el pan y el vino y le dio de parte del Dios Altísimo a Abraham. Abraham le dio los diezmos. ¿Y qué es lo que hizo Melquisedec? Lo bendijo. Y la palabra de Dios dice que este Melquisedec era un rey de paz. Donde él gobernaba había Shalom, que en hebreo, alguien lo pronunció rato y me gustó eso, quiere decir una paz completa con Dios, el prójimo y uno mismo. Shalom en hebreo. Entonces Melquisedec era un rey de paz, pero este rey tenía poder en lo social, en lo político y en lo religioso. Escúcheme bien. Melquisedec tenía poder en lo político y en lo social. Por eso incluso dice la escritura que Yeshua o Jesús es ahora es sumo sacerdote en el orden de ¿qué? De Melquisedec, porque cuando él venga en el milenio, él va a gobernar con ley civil y ley religiosa. Por eso va a venir con la espada de David. Ahora, otro siervo del Eterno ha sido el Cohen Gadol, o sumo sacerdote, el cual fue el primero Aarón. ¿Recuerdan a Aarón? El hermano de Moshe o de Moisés. Él fue el primer sumo sacerdote que Dios puso para poder ministrar en el Mishkan o tabernáculo o templo durante el tiempo que existió, para hacer los sacrificios más sagrados, sobre todo el día de Yom Kippur, que es el día del perdón, la fiesta más importante de Dios, de las 7 fiestas que se mencionan en Levítico o Vaikra capítulo 23, es el día del perdón. Porque más luego vamos a tener la oportunidad, gracias al Eterno, de escuchar al hermano tocar el shofar. 10 días antes del día del perdón se tocaba el shofar en la Biblia. ¿Pero por qué se tocaba el shofar? Porque el día del Yom Kippur o día del perdón, a través del sonido del shofar, Dios, de lo que es un Dios justiciero, con el sonido del shofar, se convertía en un Dios misericordioso. Y el día de Yom Kippur, que era el día del juicio, él perdonaba los pecados si la persona hacía teshuvah o arrepentimiento, y si pedía perdón al prójimo a quien ofendía. Entonces, el Cohen Gadol fue el primer sumo sacerdote, pero del Mishkan, y solamente podía dirigir los asuntos religiosos, no de Estado. En el Estado estaba el rey, como el rey David, Salomón, etc. Ahora yo les quiero decir una anécdota interesante. Hay gente que dice, yo soy un sacerdote o soy un levita. Bueno, está bien, pero les comento algo, ¿no? Les voy a leer una historia que es muy real. El Talmud, por ejemplo, nos cuenta que una vez un gentil de mucho dinero llegó a Israel, en la época que había el templo. Y dice que cuando llegó y vio al sumo sacerdote con sus 8 vestiduras, porque Dios mismo le diseñó 8 vestiduras, que eran tan resplandecientes, tan impresionantes, con las 12 piedras en el pectoral, que dice que cuando este gentil o pagano vio eso, quedó impactado. Y fue a la escuela de Shammai, el rabino que tenía la ley legal, y le dijo, yo me voy a hacer judío, pero siempre y cuando me haga sumo sacerdote. Y Shammai, como era enojón, dice que cogió un palo o algo y lo persiguió. Y ahí dice que este pagano fue a la escuela de Hillel, otro gran rabino, pero muy misericordioso, y le dijo, quiero ser judío, pero si me deja ser sumo sacerdote. Y Hillel, que era tan sabio, dijo, bueno, pues pasa, y le recibía en las clases. Y cuando estaban estudiando la parashá o la porción del Cohen Gadol, dice que ahí leyó, pues, el gentil, ¿no? Pero si alguien entra al tabernáculo o al templo sin ser descendiente de Aarón, ese mismo rato morirá. Dijo Hillel, ya no quiero ser sumo sacerdote. ¿Qué tal? Entonces hay gente que piensa que es fácil. El sumo sacerdote, el Cohen Gadol, tenía que entrar una vez al año al lugar santísimo con la sangre de la cabra Adonai,
y con esa sangre marcar donde estaban los 10 mandamientos, la Torá, la instrucción, la vara de Aarón, el maná, y si estaba bien, vivía. Mientras caminaba, unas campanitas sonaban, significaba que todo estaba bien, pero dejó de sonar las campanas y ya murió, le jalaban. Eso era el oficio de un sumo sacerdote. Terrible, hermanos. Entonces, el sumo sacerdote era una persona que servía en la época del templo. Hoy no hay templo, por tanto no hay sumo sacerdote, no hay levitas, porque no hay templo. Ahorita no tenemos a un Melquisedec. Entonces la escritura ve necesario en esta era tener, por ejemplo, pastores, tener maestros, aún da los requisitos para los diáconos. Entonces el sumo sacerdote, como lo vamos a ver más luego, era ungido, los reyes también eran ungidos con aceite, les comento. Con aceite se ponía en el shofar, se agachaba y el profeta o los enviados le ungían con aceite, tanto al rey como al Cohen Gadol, al sumo sacerdote. Ahora, para terminar, yo quiero dar un poquito de historia de nuestro pueblo, el Ecuador, porque creo que esto sí es importante. Sí es importante en cuanto a lo que es el culto, la religión. Miren, ¿desde cuándo se comenzó a usar más la palabra pastor en el mundo? Aunque ya estaba en la Biblia, más desde la época de Martín Lutero, cuando en la Reforma Protestante, él clavó las 95 tesis y se fue contra Roma. Entonces ellos dijeron, para no mezclarnos muchos con nuestros amigos católicos que tienen curas, sacerdotes, cardenales, obispo, arzobispo, papa, vamos a usar dos términos que son bíblicos, pastor y presbítero. Presbítero en griego significa anciano. Por ejemplo, yo le doy gracias a Dios de que nuestro amado pastor, uno de los fundadores de Cristianos en Acción, es presbítero, es anciano, es reverendo. El Eterno lo haya traído y él es valiente a pesar del estado de salud que está en estar aquí. Le agradezco al Eterno por ello y a su momento él hablará. Ahora, con Lutero comienza a usarse el término presbítero y el término pastor en las iglesias protestantes. Entonces, la historia de nuestro país registra que en el año de 1824 llegó al Ecuador un hombre llamado Diego Thompson, a quien muchos lo consideran posiblemente el primer pastor, otros dicen el primer misionero. Él llegó traído por Simón Bolívar en la época de la independencia con la famosa educación lancasteriana, que era la moda en Europa, y Simón Bolívar la quiso implantar en el Ecuador. Entonces él viene con las cartas de Simón Bolívar, pero las sociedades bíblicas de Inglaterra le dicen, wow, esta es una buena oportunidad, ¿por qué no llevas los primeros Nuevos Testamentos en castellano? Porque aquí en nuestra tierra solamente había la Biblia en latín. Aún los curas daban la misa de espaldas al pueblo en latín. Entonces la gente decía amén, pero no sabía qué decía amén. Entonces Diego Thompson llega con los primeros Nuevos Testamentos al castellano, y la historia de nuestro país registra que distribuyó 800 Nuevos Testamentos en nuestra tierra. Llegó a la isla Puná, a Guayaquil, de ahí viajó a Babahoyo, de ahí a Guaranda, de ahí a Riobamba, Ambato, Tacunga, Quito, pero él en sus cartas dice, estoy en el departamento del sur, porque Ecuador recién se funda en 1830. En ese tiempo nuestra tierra era parte del departamento del sur de la Gran Colombia. Entonces él es posiblemente el primer pastor o misionero que llega oficialmente hablando a nuestras tierras. De igual manera en el Ecuador, hasta el gobierno de Gabriel García Moreno, para ser ciudadano había que ser católico, apostólico y romano. En la famosa Constitución negra que se conoce, ahí dice, si usted la busca en la internet, que usted no podía ser ecuatoriano en la época de Gabriel García Moreno si no era católico, apostólico y romano. Entonces, si había un evangélico por ahí, donde antes era, por los que no saben estos datos, donde antes era el lugar donde estaban los diputados, ahí era cementerio de protestantes, en la era donde no se podía ser más que católico. No podían ser enterrados en otros cementerios.
Ahí fueron enterrados los protestantes. No eran legales, no tenían voz, no tenían voto, no podían ser políticos, no podían ser nada. Entonces la historia de nuestro país registra que fue en la famosa Constitución alfarista de 1897, con el presidente Eloy Alfaro, que por primera vez en el Ecuador se da libertad de ¿qué? De culto. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque lastimosamente hay grupos que quieren implantar una ideología religiosa y dicen, si usted no cree como yo creo, usted está mal. Es lo mismo que el católico en la época de Gabriel García Moreno. En la época de Gabriel García Moreno no había cédula de identidad. ¿Cuál era su cédula de identidad? El bautismo del cura. Si no tenía el bautismo del cura, no era ciudadano. No había registro civil. ¿Quién crea el registro civil, la cédula? Es Eloy Alfaro. Por eso lo quemaron en realidad. Y lo arrastraron. Porque él dio libertad de culto, perdió mucho peso la iglesia oficial. Entonces, con Eloy Alfaro viene por primera vez al Ecuador libertad de culto, y nuestra Constitución dice que cuando una organización tiene personería jurídica aprobada por el Estado, no importa que otras organizaciones aprobadas por el Estado piensen diferentemente. Porque hay personas que piensan que si usted cree que hay rato, es del pueblo de Dios. Si usted no acepta el rato, ya no es del pueblo de Dios. No es así. Si usted dice que una mujer puede ser pastora, acepto. Si no, no es así. El Estado da libertad de culto y libertad de conciencia. Entonces es bueno que uno también sea estudiado en estos temas. Entonces con Eloy Alfaro viene la libertad de culto al Ecuador. Cada quien es libre de creer. En nuestra Constitución la única iglesia que está prohibida es la iglesia satánica. Solo la iglesia satánica, que sí es oficial en otros países, en el Ecuador hasta ahora, gracias a Dios, la Constitución no lo permite. Pero de ahí usted puede decidir adorar el miércoles, el viernes, el sábado, el domingo. Al Estado no le interesa, mientras no vaya contra la moral. Ahora, la historia registra que cuando se da la libertad de culto, la Unión Misionera es el primero en enviar a un pastor a nuestras tierras oficialmente, al misionero Jorge Fisher. El 7 de julio de 1896, la Unión Misionera envió un misionero, un pastor, y pisó nuestras tierras, aprobado ya por el Estado. Ya se imaginan, para esa época, ver un evangélico, ver un misionero, un pastor, tiene que haber sido terrible, pero ya era legal. Ya no podían hacer nada, ¿no? Ahora, hoy la ley regula y exige que cada grupo religioso tenga en sus organizaciones religiosas pastores, presbíteros, diáconos, etcétera, preparados en su oficio, por lo tanto sujetos a la ley como lo manda el Evangelio, siempre y cuando el gobierno no se vaya contra la palabra de Dios. Siempre y cuando el gobierno no se vaya contra la palabra de Dios. Entonces miren, esto es importante saber. En nuestro país ha habido mártires que fueron muertos porque tenían otro pensamiento religioso. Les doy un dato y con esto termino. Miren, cuando usted va a coger el escudo de Riobamba, verán que les hablo del escudo de Riobamba, ¿no? Más allá de Ambato. Usted va a encontrarse que hay dos espadas cortándole la cabeza a un hombre. Y si usted es inteligente, dice, a ver, ¿cómo es que tiene que haber una razón para que haya dos espadas en el escudo de Riobamba y haya la cabeza de un hombre cortada? Un poquito investiga y va a encontrarse con esta historia, que un luterano llegó en esas épocas de la Reforma Protestante huyendo de Europa, y como ya Colón y otros vinieron acá, él se instaló en lo que es Riobamba, y dice la historia que él se ganaba la vida en un burro llevando las piedras, porque la gente construía casas en este tiempo no con bloques sino con piedras, no con gypsum, porque no había el gypsum ni el yeso, con piedras. Entonces dice que este pastor, este protestante, mientras pasaba por Colta, para los que no saben, ahí está la primera iglesia católica histórica construida en el Ecuador. En Colta, exacto. Entonces dice que cuando él pasaba por la iglesia de Colta, cuando escuchó al cura, al sacerdote, con todo respeto lo digo, que oraba, que el momento que levanta el pan y levanta el vino y el pan se convierten en la sangre y el cuerpo de Cristo.
lo que en la teología católica se llama la transustanciación. Que el pan, aunque sigue siendo pan, y ya místicamente es el cuerpo de Cristo. Y el vino, aunque sigue siendo olor a vino, sabor a vino, y se toma el vino, ahí está la sangre de Cristo. Entonces, este hombre se le ocurrió decir en su locura, tal vez, yo no sé, o valentía, eso no es así. Se dio la orden y los 2 soldados que resguardaban la iglesia le cortaron la cabeza. Cuando el rey de España, Carlos V, se enteró de este evento, dijo, buenazo, así me gusta, porque él era bien católico, y ordenó diseñar el escudo de Riobamba con la cabeza del luterano cortada. Entonces ya no estamos en esos tiempos, hermanos. No podemos, por eso a mí me da pena a veces cuando veo a hermanos que hablan del Evangelio, que hablan de Jesucristo, pero porque el uno cree que el milenio es literal, el otro milenio no es literal, o sea, pasan peleando y se ofenden, no está bien eso. Entonces es bueno saber este tipo de cosas y recalcar que el día de hoy, como es una ordenación pastoral, con un grupo que es legal, fundado el año de 1976, con la firma de ese entonces encargado de estos asuntos del triunvirato, que era el general, creo que era Bolívar Jarrín Cabueñas. Entonces, esta organización puede ordenar pastores entre las varias situaciones que el Estado le permite a lo largo y ancho del país. Y eso es lo que estamos haciendo y lo vamos a hacer más lueguito. Entonces, ahorita, para ya no alargarme, quiero entregar el micrófono al hermano que dirige para que dé paso al sonido del shofar, por favor. Muchísimas gracias.